el año pasado en el curso 2020-2021. En Santiago de Compostela, capital de Galicia. En el centro educativo Divino Maestro. Hemos trabajado un proyecto titulado Geografías lectoras. Este título es el lema del programa de Bibliotecas Escolares de Galicia. Cada uno de nosotros hemos elegido un libro. Y como cada libro es un mundo, hemos creado un mundo a partir de cada libro. Un libro en forma de maqueta. Tablas, cartones, pegamentos, tijeras. creatividad, imaginación, ya sabéis, esas cosas. Y lo unimos todo para hacer nuestra geografía lectora. De nuestro particular universo de libros. ¿Queréis verlo? Mi nombre es Mariluz y soy la coordinadora del equipo Innova del centro. Con esta experiencia pretendíamos desarrollar habilidades y hábitos lectores, utilizando la creatividad. El objetivo fundamental fue diseñar una maqueta imaginaria del lugar en el que se desarrolla la trama de un libro. Yo soy José Ángel, el coordinador de la biblioteca. Esta propuesta se presentó a las aulas a través de un cartel que decía: elige tu libro favorito y crea tu geografía lectora, convirtiendo el libro en una maqueta real de ese mundo imaginario que la lectura pueda ayudar a construir. Todos los profesores, todos los alumnos, todas las áreas, en un día en que los verdaderos protagonistas fueron las historias de los libros. Yo utilicé el libro La abuela Gánster y para mi maqueta se me ocurrió hacerla con cartón, pegamento y alguna pieza de la realidad para darle ese toque más real. Mientras visitaban la exposición, además de ver las maquetas, podían leer los libros expuestos y anotar títulos que les llamaran la atención. Poder poner imagen a los lugares en los que ocurrían motivó notablemente las ganas por leer nuevas historias. Yo escogí el libro de Maitena y los inventores y la maqueta la hice con cartón para hacer la base, pinturas y algunas cosas de poliespán y manzanas de plastilina y varias cosas. Si algo tenemos que resaltar de esta experiencia educativa es que el alumnado siempre sorprende cuando no le ponemos límites a su creatividad. Hola, soy yo y estoy aquí para comentaros que el año pasado en el Día del Libro hicimos manualidades de los cuentos y yo elegí a Caperucita Roja. Y para hacer las maquetas nos ayudaron nuestros padres y nuestras madres y yo elegí hacer este libro Te puede leer la mente. En la sociedad actual, en la que el entorno de nuestro alumnado es cada vez más frenético e inmediato, en la que a golpe de un clic tienen todo lo que necesitan, nos parece que programar experiencias en las que tengan que pararse, buscar en su interior, utilizar sus habilidades corporales, ser resolutivos y llegar a un resultado creado por ellos es algo fundamental y la mejor manera de aprender. Dotándoles, además, de una de las mejores herramientas que les podemos ofrecer como educadores, la lectura, ya que a través de ella podrán tener interioridad, capacidad crítica, de reflexión, de contemplación, de asombro.